Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida Bielka Murillo desde Panamá con un nuevo programa. Así es, naturaleza, cultura y sociedad. Tremendo programa que hoy día lunes damos inicio así con bombos y platillos como tiene que ser para que nuestra querida doctora Bielka Murillo pues se sienta en casa. Nuestra América Online Radio le da la bienvenida a esta plataforma que la recibe con mucho cariño y también en nombre de nuestro director, el doctor Armando García Álvarez, en nombre de la coordinadora general Luz Marisol Paredes Apolitano y más que todo en nombre del público, el público que quiere escucharla, que quiere saber todo lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra naturaleza. Este programa se va a transmitir por las ondas de nuestra América Online Radio todos los lunes a las 7 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche también para Panamá, que es desde donde va a transmitirse el programa con la doctora Bielka Murillo. Entonces nosotros felices de que hoy se inaugure tremendo programa. Entonces damos ya la bienvenida y en breves minutos después de esta hermosa canción que le hemos puesto de bienvenida a nuestra querida doctora, viene el programa. Así que prepárense porque nuestra doctora ya está en línea para empezar naturaleza, cultura y sociedad. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren, queridos oyentes. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en este su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, un programa que realmente está diseñado para que aprendamos a valorar, conservar y preservar nuestro entorno natural que está hoy día a día vulnerado, y esa vulneración lo está llevando a que desaparezca. De manera que este programa Naturaleza, Cultura y Sociedad, su objetivo es que nos formemos, que conozcamos la naturaleza, pero que la conozcamos para que la empecemos a valorar y a cuidar. Verdaderamente, gracias a ustedes, queridos oyentes, porque son una audiencia fiel. Están siempre comentando, están siempre escuchándonos
y están siempre pendientes de todo lo que nosotros vamos trabajando, vamos haciendo. Bien, en este programa ya hemos ido conociendo, hemos ido trabajando fuertemente, ¿cierto? El primer programa fue ¿por qué es importante la educación ambiental? El segundo, la importancia de los árboles. Luego trabajamos las angiospermas. El cuarto fue las gimnospermas. El quinto conversamos sobre los helechos. Y en el día de hoy nosotros vamos a trabajar o vamos a conversar sobre plantas no vasculares. Cuando empezamos con las angiospermas, que son plantas vasculares con flores, frutas y semillas, asimismo lo son las gimnospermas, que son plantas vasculares, pero carecen de flores y frutas, tienen semillas desnudas, sus semillas no están cubiertas por un fruto. Hablamos que las gimnospermas tienen conos. Luego de las gimnospermas nos fuimos con los helechos. El lunes pasado hablábamos de los helechos, que también son plantas vasculares, pero no tienen semilla, tienen esporas. Y no tienen flores ni frutas, pero sí tienen esporas. Entonces, hemos ido como conociendo las plantas, hemos ido conociendo quiénes son las plantas. Dijimos que son plantas vasculares porque tienen tejidos conductores. Y hablábamos de un tejido, el xilema, que conduce agua y nutrientes de la raíz hasta la última hoja de la planta. Y hablamos del floema, que es un tejido que se encarga de conducir o de transportar las sustancias propias del proceso de fotosíntesis en las plantas. Entonces él va transportando a todas las partes de la planta hormonas, proteínas y todas esas sustancias elaboradas propias del proceso de fotosíntesis. Y eso lo hacen las plantas vasculares como las angiospermas, gimnospermas y los helechos. Pero hoy, queridos oyentes, nosotros vamos a conocer un grupo de plantas que son plantas no vasculares. Solo se valora, solo se conserva lo que nosotros conocemos. Decíamos que nosotros por lo general vemos las plantas. Sabemos que las plantas son valiosas, son importantes y son una maquinaria química. Nosotros sabemos eso. Pero nosotros vemos las plantas y muchas veces sabemos que es una planta, pero no tenemos claro si es una planta vascular, si no es una planta vascular, dónde la sembramos, cómo la sembramos, dónde crece. No sabemos nada de eso. Y bueno, aquí poco a poco vamos a ir conociendo, aprendiendo, para que tengamos esos elementos claros y nos ayuden realmente a conocerlas y conservarlas. En el día de hoy, queridos oyentes, vamos a conocer
las plantas no vasculares. Plantas no vasculares no tienen tejido de conducción, no son plantas leñosas, nada de eso. Son plantas pequeñas, diminutas. Son plantas que tienen un gran valor, pero son plantas pequeñas y no por ser plantas pequeñas no son valiosas. Son tan valiosas como las plantas grandes, las angiospermas, las gimnospermas, los helechos. Entonces, hoy vamos a conocer a esas hermosas plantas. Las vamos a conocer, vamos a conversar un poquito sobre estas hermosas plantas. Dentro de estas plantas no vasculares, los más conocidos son los musgos. Los musgos, estas plantas vasculares, también se les dice briófitas. Los más conocidos dentro de las briófitas son los musgos, porque los musgos pertenecen a una división que se llama briófita. Entonces se habla de briófitas a nivel general, pero las briófitas son uno de esos grupos que componen la línea evolutiva de las plantas terrestres. Pero dentro de las briófitas están las hepáticas, están los antóceros y están los musgos, que son de la división briófita como tal. Entonces hablamos de briófita en general, pero dentro de las briófitas hay tres grandes grupos. Las hepáticas, que pertenecen a la división marcantiófita, los antóceros, que pertenecen a la división antocerotófita, y los musgos, que pertenecen a la división briófita. Y estos grupos que están dentro de las briófitas conforman una colección de aproximadamente 20.000 especies que han sido descritas hasta ahora en el mundo. Hay de 5.000 a 6.000 especies de hepáticas y de 200 a 215 de antóceros. Y de los musgos, que son los más conocidos, hay de 12.900 a 13.000 de musgos, especies de musgos. Y esta gran diversidad coloca a las briófitas como el segundo grupo más diverso de plantas terrestres, solo después de las plantas con flores, o sea, de las angiospermas. Y esto es muy interesante porque nos quiere decir que son iguales de valiosas como las plantas vasculares. Bien, los musgos aparecieron las briófitas como tal, pero nosotros conocemos de las briófitas los musgos. Aparecieron hace unos 450 millones de años, y estas plantas, como no son plantas vasculares, se caracterizan por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Y vamos a conocer que su papel es muy vital e importante en los distintos ecosistemas de nuestro querido
planeta Tierra. Bien, estas, por lo general, las briófitas, decíamos que sobre todo hay tres grandes grupos dentro de las briófitas: las hepáticas, los antoceros y los musgos. Dentro del grupo de las briófitas, el más conocido es el de los musgos. Quizás una hepática o un antocero usted no lo ha visto o lo ha visto pero no le ha puesto mucha atención. Son plantas muy pequeñas, igual que los musgos, pero quizás los musgos tienen más usos, son más conocidos por sus usos, entonces nosotros conocemos más a los musgos. Estas plantas, las briófitas, son plantas muy sencillas. Ellas no tienen tejido vascular y tienen un ciclo de vida dividido en dos fases. Una fase de larga duración, que es independiente por su alta actividad fotosintética, que es la fase gametófita, que es la fase que usted y yo vemos. Porque nosotros cuando observamos un musgo, lo que estamos observando es la fase gametófita. Yo no sé si usted ha visto que usted observa al musguito, esa plantita verde pequeñita, y de repente usted ve que ese musguito tiene como la parte terminal de la plantita, empiezan a aparecer como unas capsulitas, unas estructuras que parecen como unos sombreritos. Esa estructura es la fase esporófita. Sí, allí esa estructura que cuando usted la observa tiene como un sombrerito y ese sombrerito se destapa. Esa estructura se llama cápsula, ese sombrerito se destapa y allí dentro de esa capsulita o esa estructurita están las esporas. Esas esporas se liberan y se dispersan por el viento y al encontrar condiciones favorables de humedad, ¿adivinen qué pasa? Germinan y van a producir una estructura o una lámina de células que se llama protonema. Y durante su crecimiento lo que va a pasar es que el protonema se fija al suelo mediante unas pequeñas proyecciones que se denominan rizoides y con el paso del tiempo va a formar un nuevo musgo o gametófito. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Bien, nosotros nos vamos a dar cuenta que en estas plantas, sobre todo los musgos, ellas tienen unas numerosas proyecciones verdes que son fotosintéticas, que tienen forma de hoja y se llaman filidios. Y ustedes van a ver que esas hojas pequeñas que se llaman filidios están alrededor de una estructura que pareciera un tallo, que aquí no se llama tallo, sino que se llama caulidio. Imagínense eso. Entonces, aquí no hay hojas verdaderas. Aquí hay unas estructuras que parecen unas hojas verdes que se llaman filidios y una estructura similar a un tallo donde se ubican esas estructuras que parecen hojas. Aquí no hay un tallo como tal, pero la estructura que parece un tallo se le llama caulidio. Y esto va a conformar
el cuerpo de un musgo típico o conocido por cada uno de nosotros. Ahora, ese musgo, con esos filidios y con esos caulidios, realiza fotosíntesis. Esas hojitas pequeñitas, que no son hojas verdaderas, que se llaman filidio, es un cuerpo fotosintético. Se mantiene activo mediante todos los intercambios directos de agua y minerales con la atmósfera. Es importante destacar que los musgos o las briófitas, carecen de tejidos de conducción, como decíamos, que carecen de xilema y de floema, carecen de flor, pero dentro de los musgos hay un género que se llama Polytrichum. En el género Polytrichum existen células especiales denominadas hidroides y lectoides. Esas células que se llaman hidroides tratan de realizar la función del xilema, de conducir el agua interna dentro de la planta. Y el lectoide también trata de hacer alguna conducción de alguna sustancia que se produce en la fotosíntesis, que se genera en la fotosíntesis, pero eso es a muy baja escala. Y el único musgo, o uno de los pocos, que tienen estas células parecidas a tejidos de conducción, es este musgo del género Polytrichum. El único, uno de los pocos que tienen estas, que tratan de tener un tejido de conducción o unas células llamadas hidroides y leptoides que tratan de semejarse a un tejido de conducción que tienen las plantas vasculares. Pero este género Polytrichum solamente. Entonces, hay algo muy interesante en los musgos. El musgo o los musgos, ellos crecen lentamente, y ese cuerpo del musgo que decíamos que es de la fase gametófita, él va a crecer lentamente y va a producir células sexuales en órganos reproductores, ya sea masculinos o femeninos. Y en la época de lluvia o cuando hay una fina capa de agua, las células masculinas van a nadar y se van a fusionar con las células femeninas inmóviles. Se va a dar una fecundación, se va a formar un embrión. Ese embrión va a estar sostenido y nutrido por el gametófito, que al crecer va a constituir la nueva generación esporófita, que es la generación productora de espora. Entonces, esta alternancia de fases que hay en el ciclo de vida de los musgos ha permitido que estas plantas sean seres que siempre estén asociadas a el agua. Estas plantas
requieren de condiciones de alta humedad y siempre las vamos a ver a orillas de ríos, en bordes de lagos, en zonas de alta precipitación fluvial. Por lo general, las briófitas, exclusivamente los musgos, usted los va a ver creciendo en zonas nubosas, en bosques nubosos, en bosques que tienen casi 1000 metros de altura. No sé si usted ha visitado algún bosque nuboso y le ocurre que los árboles están recubiertos por unas plantitas que de repente usted las ve y no pensaban que eran plantas. Están recubiertos de un gran colchón de musgos. Usted va a un bosque, 1000 metros, 1500 metros, 2000 metros, son bosques de mucha nubosidad y usted va a ver cómo los musgos tapizan los tallos o los troncos de los árboles. Los musgos y en general todas las briófitas son plantas pequeñas, son plantas que no rebasan los 15 centímetros de altura. Y quizás por eso ellos pasan desapercibidos o muchas veces son visibles como una alfombra verde que llega a cubrir el suelo. No solo el suelo, las rocas, los troncos de los árboles en el bosque. Y estas pequeñas y sencillas plantas crecen muy lentamente, a veces 1 o 2 milímetros por año. ¿Qué les parece? Prosperan o crecen en zonas húmedas que se van ubicando desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los 4000 metros. Aunque hay especies que se han adaptado a hábitats secos y algunas otras son acuáticas, pero nunca crecerán en zonas marinas. Interesante. Y usted lo va a ver creciendo en diferentes ecosistemas e incluso en zonas urbanas. Usted los va a ver creciendo que van formando unas diminutas colonias sobre una gran variedad de sustratos, en lo que difícilmente otras plantas pueden hacerlo. Usted las va a encontrar sobre suelo, usted las va a encontrar en sustratos inertes como las rocas, paredes, techos, ladrillos, orillas de río, o creciendo sobre otros seres vivos como troncos, ramas u hojas de otras plantas. Y en esto, cuando usted las ve creciendo sobre otras plantas, se denominan epífitas, que crece el prefijo epi significa sobre y el sufijo fito significa planta, o sea que creciendo sobre otras plantas. Estas plantas tienen una capacidad para sobrevivir en ambientes adversos. Y esto les ha permitido ser una de las primeras plantas en colonizar superficies rocosas, especialmente en sitios alterados por el fuego o en áreas con perturbaciones ambientales. A algunas otras les ha permitido permanecer deshidratadas por algún tiempo, a veces años, resucitando y recuperando su vigor rápidamente después de ser hidratadas de nuevo. ¿Les pasa eso? Usted las ve como que si estuvieran enrolladas, secas. Cuando viene la lluvia, se hidratan y empiezan a vivir.
Y usted se queda como que esa plantita estaba allí, nunca la vi, porque son muy pequeñas. Ellas, como forman estos tapetes verdes en el suelo, ellas fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno y son una parte importante en el ciclo de energía que mantiene vivo a los ecosistemas. Pero además, estos tapetes o colonias de musgo ayudan a retener el suelo, evitando su erosión. Y en tiempos de lluvia pueden acumular hasta 20 veces su propio peso en agua, lo que las convierte a estas plantas en verdaderas esponjas vivientes y son muy importantes en el balance hídrico de los bosques. Mire qué valiosas son estas plantas. Ellas pueden acumular hasta 20 veces su propio peso en agua. ¡Wow! Son plantas importantes. Y obviamente que ellas ayudan a mantener el balance hídrico de los bosques. De esta manera, estos tapetes o alfombras de musgos, si estos tapetes o alfombras de musgo se eliminan del bosque, no habrá quien absorba el exceso de agua y retenga los nutrientes y minerales disueltos en ella, por lo que se perderá y aumentará el lavado hacia ríos y mares. O sea que estas plantas retienen agua y evitan la erosión. Y si ellas no están, no se va a absorber el exceso de agua y los nutrientes y minerales disueltos en ella. Si no están ellas, se aumenta esa erosión hacia los ríos y mares. Y como ellas acumulan agua y nutrientes, los musgos, ¿qué hacen? Acondicionan el suelo para que otros organismos se establezcan. Es decir, que ellas van creando esos pequeños microhábitats donde van a vivir insectos, arañas, moluscos, lombrices y son excelentes microgerminadores de semillas, facilitando el establecimiento de plantas como pinos, encinos, abetos, entre otras, que pueden vivir o crecer sobre estos suelos donde están las briófitas, o sea que ellas son unas precursoras para que otros organismos, ya sea insectos o plantas, puedan crecer, claro, porque retienen agua. Ahora, hay algo súper interesante de los musgos. Los musgos son unos verdaderos monitores del ambiente. Los musgos carecen, ya les decía, de esa cubierta impermeable sobre su cuerpo y ellas adquieren el agua y los nutrientes directamente de la atmósfera, porque ellos no tienen tejidos vasculares. Por la misma razón, ellos no pueden controlar la pérdida de agua si el ambiente es muy seco, pero tampoco la incorporación en sus células de algunos iones o metales pesados como cobre, plomo, cadmio y zinc. Miren qué interesante, porque ellas adquieren el agua y los nutrientes directamente de la atmósfera. Y en un ambiente seco no pueden controlar la pérdida de agua.
ni tampoco la incorporación en sus células de algunos iones o metales pesados. Qué interesante, ¿verdad? Miren, cada especie tiene un nivel de sensibilidad y de capacidad de resistir las adversidades del ambiente. Por eso usted va a ver que algunos musgos pueden crecer incluso en ambientes muy contaminados, como las ciudades, mientras que otros desaparecen debido a que no pueden tolerar el aumento de la temperatura, la falta de humedad o la contaminación, que es la que prevalece en los centros urbanos. Y gracias a esto, la presencia, el estado o la ausencia de ciertas especies aporta información sobre la calidad del ambiente. Por eso ellos son grandes monitores del ambiente. Por eso se usan como bioindicadores de la salud del ecosistema, del aire y del suelo. Porque resulta ser que algunos de ellos crecen en lugares muy contaminados, otros crecen en lugares no contaminados, otros crecen en las ciudades, otros crecen en lugares muy húmedos. De allí que ellos nos aportan una información valiosa sobre la calidad del ambiente y por eso ellos son indicadores de la salud del ecosistema, del aire y del suelo. Algunos pueden vivir en lugares muy adversos, otros pueden vivir en lugares muy contaminados, otros. Y ciertas especies, cuando las ves creciendo en determinados lugares, te están indicando, estamos en un lugar contaminado, estamos en un lugar que la calidad del aire es buena, o el suelo, la calidad del suelo es bueno, la calidad del agua es buena. Entonces ellos son unos verdaderos monitores, porque algunos pueden tolerar altas temperaturas, otros si viven en muy bajas temperaturas, otros nos van dando esa idea de cómo está el lugar. Ahora, no hay muchos estudios sobre los usos de los helechos, pero hay estudios que dicen que alrededor del mundo existen cerca de 150 especies de briófitas utilizadas para beneficio humano. Muchas de estas briófitas, sobre todo los musgos, se usan como plantas medicinales debido a que ellos producen unos compuestos que se llaman metabolitos secundarios, y estos metabolitos secundarios inhiben el crecimiento de algunos microorganismos, por lo cual son utilizados como antisépticos o antibióticos. A los musgos y a las hepáticas en general les ocurre que su cuerpo tiene unos cuerpos aceitosos denominados oleocuerpos. Estos cuerpos aceitosos u oleocuerpos, esto tiene unas sustancias químicas que muchas veces inhibe que los insectos se alimenten de ellos. Estas sustancias que ellos tienen en su cuerpo, los oleocuerpos o cuerpos aceitosos, inhiben que los insectos se los coman. Entonces hay algunos musgos que esa sustancia es antiséptica o funciona como un antibiótico. Pero también los musgos pueden emplearse como parte de techos de las casas, camastros, almohadas, gorros, o como elementos ornamentales y ceremoniales. Miren, un lugar
en el que tienen muchos usos los musgos es en México. En México, el uso de los musgos data de la época de la colonia. Se usaban para tratar algunas enfermedades de la población azteca. Y se hizo un análisis, sobre todo en México, en el que en el territorio mexicano se usan al menos 36 especies de musgos. Y al parecer, el uso principal es el ceremonial, durante la época navideña, donde se recolectan especies como Ignum amabile, Tuidium delicatum, Bryum procerum. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y ahora por qué esta me está hablando de esos nombres? Los estoy mencionando porque son especies que son utilizadas en México. Ignum amabile, Tuidium delicatum, Bryum procerum, así como algunas especies de los géneros Campylopus, Lectodontium, Polytrichum, ¿ves? Polytrichum, el que tiene esas células que tienden a ser células conductoras. Y son apreciados principalmente por su color intenso. Tienen un color intenso, son de los musgos, son unos como que son, entre comillas, un tamaño relativamente grande. Dijimos que no superan los 15 centímetros. Pues tienen un color verde intenso, un amarillo rojizo, y son hermosos realmente. Usted los ve y queda encantado. Pero también se reporta el uso de otros géneros, como por ejemplo Dendropogonella rufescens, una especie que se emplea en la construcción de techos, camastros, en la elaboración de almohadas, de gorros. Hay otras especies como de los géneros Campylopus, Dicranum, Ignum, Erxogiella y Tuidium, que se usan como elementos ornamentales en jardines y para elaborar las macetas con árboles bonsáis. Estos últimos que mencioné, Campylopus, Dicranum, Ignum, Erxogiella y Tuidium, tienen un color así dorado, y usted ve esa planta así con ese color, con una tendencia de marrón dorado. Hermosos, hermosos. Son plantas pequeñas, pero son preciosos. Ahora, hay algunas especies también que se utilizan para dolor de cabeza y estómago. Por ejemplo, la especie Brownia secunda, Pleuroquete esquarrosa, Sematophilum adnatum, se emplean como medicinales para el dolor de cabeza y estómago, y esto es súper interesante. Ahora, de todos esos nombres extraños que yo he mencionado, de todos los musgos, hay un musgo que es del género Sphagnum, y ese musgo es el que tiene un número mayor de usos, porque ese musgo se emplea para germinar semillas, se emplea también como material de empaque, relleno y aislante, para preparar vendajes quirúrgicos y para producir esfagnol. El esfagnol es un compuesto químico que se utiliza para tratar algunas enfermedades de la piel y picaduras de insectos. Y el esfagnol es un ejemplo de que los musgos pueden ofrecer importantes beneficios para la salud y el bienestar humano. Bien, el Sphagnum fue un musgo
Al musgo Sphagnum le llaman musgo de las turberas. Sphagnum fue un musgo que en la Primera Guerra Mundial se utilizó para vendar las heridas de los soldados. Resulta ser que ellos caminaban sobre montículos de Sphagnum y hubo un soldado que fue herido y él se le ocurrió que sobre la herida le podían poner de ese musgo sobre el cual ellos caminaban, y resultó que ese musgo Sphagnum tiene características antisépticas. Cuando se colocaban Sphagnum en las heridas no se infectaban. Y es interesante porque el Sphagnum, como decíamos, que los musgos absorben el doble de agua que la de su peso. Entonces, Sphagnum, un musgo que con características antisépticas, pero que también absorbía el flujo sanguíneo y obviamente no se infectaba. Una vez que se descubre eso, con Sphagnum se empezaron a elaborar las primeras gasas, los primeros empaques, las toallas sanitarias, porque Sphagnum tiene esa capacidad de absorción y esa característica antiséptica. Sphagnum, también conocido musgo de las turberas, porque crecía en turberas, y se detectó que también esos cuerpos de agua que se llaman turberas, las turbas, en esos cuerpos de agua se dieron cuenta que donde crecen ellos, el agua es un agua que no está contaminada, es un agua como prístina. Entonces eso es interesante porque este es un musgo Sphagnum que desde la Primera Guerra Mundial los soldados lo utilizaron como una verdadera venda natural. Lo otro interesante es que las briófitas han sido poco estudiadas y utilizadas para la elaboración de productos naturales. No obstante, la identificación de productos químicos en ellas tiene un alto potencial para la explotación biotecnológica, como lo demuestran los reportes en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en China, en Japón, hay ciertas especies de musgos que sus oleocuerpos o la sustancia que tienen dentro de sus oleocuerpos la utilizan en la perfumería. Y ya les decía que en la época de Navidad se utilizan para los nacimientos, y esto es un poquito delicado porque resulta ser que cuando ellos son quitados de su hábitat natural, cuando estos manchones de musgo son quitados, de su área natural,
hay problema. Pero hay problemas porque usted al quitarlos, obviamente está dejando el suelo desprotegido. Usted está dejando el suelo desprotegido. Usted está quitando, como quien dice, la vida de otros seres que viven en ese micro hábitat. Entonces, qué importantes son los musgos. A nivel del mundo hay poca gente que estudia los musgos o las briófitas. Los estudiosos de las briófitas son los briólogos. Ellos a nivel del mundo son pocos. A nivel del mundo es poca gente que estudia los musgos, y hay que seguir estudiándolos, porque si no se estudian van a desaparecer. Los musgos atraen a numerosos recolectores que en la temporada navideña cosechan grandes cantidades para venderlos sin recapacitar que tardarán varios decenios en recuperarse. No sé, ustedes en sus distintos países es importante que estén pendientes de eso. Cómo están los briófitos, cómo están las poblaciones de musgo y en general de todas las briófitas. Por lo general, si lo seguimos estudiando, esto va a permitir que se establezcan políticas y leyes que protejan a las especies y sus hábitats, así como la creación e implementación de programas de manejo sustentables que eviten y regulen de forma efectiva la extracción de los musgos. De allí que es importante todos los programas de conservación, todos los programas de educación, ya sea a diferentes niveles, a través de talleres, conferencias, redes sociales, blogs, contenidos audiovisuales, diseños de infografías y carteles, así como de exposiciones y recorridos de campo, para generar y aumentar una conciencia ecológica entre la población y que favorezca el cuidado de estas plantas, de su hábitat, de los beneficios que nos aportan y de la importancia de hacer compras informadas y responsables. No compre musgo, no entre en ese negociado, porque usted entra en ese mundo de ser de esas personas que está realmente colaborando para que estas plantas desaparezcan. La importancia ecológica de estas plantas es muy relevante. Ellas previenen la erosión de los suelos porque ellas forman un tapiz protector que evita la pérdida de la capa superficial del suelo. Ellas sirven de refugio y alimento para microorganismos, insectos, anfibios, pequeños mamíferos. Ellas también fijan nitrógeno. Ellas facilitan la incorporación del nitrógeno al suelo, beneficiando al crecimiento de otras plantas. Ellas son bioindicadoras, son extremadamente sensibles a los cambios ambientales y se utilizan para medir la salud del ecosistema y los niveles de contaminación en el aire. Además, decíamos que tienen una fase gametófita, que es la plantita verde que usted observa, que es visible, y tiene la fase esporófita. Sobre esta plantita verde
hay una pequeña estructura que se llama cápsula que crece sobre la plantita verde y libera las esporas para la reproducción. Y el agua es esencial para su reproducción sexual, ya que las células masculinas deben nadar hasta las femeninas para fecundarlas y así se genere una nueva planta. Entonces nuestras amigas las briófitas, a pesar que son plantas pequeñas, que cualquiera diría, no, pero esto es muy pequeño, ellas tienen una gran función. Ellas tienen toda una función para que otras plantas crezcan, para que otras plantas se desarrollen, y no solo para que crezcan otras plantas, sino para que otros insectos, mamíferos, tengan como su primer colchón o lugar donde empiecen a crecer. Entonces son muy valiosas. Definitivamente que son pequeñas, pero no porque son pequeñas no son valiosas. Qué interesante, ¿verdad? Ahora usted tiene una visión más clara y amplia de muchas cosas. Ahora usted va caminando por un bosque, va observando los árboles y va a observar que en el tronco del árbol hay musgos. Y usted va a decir, estas son briófitas, plantas no vasculares. No hay que quitarlas del lugar donde crecen, no hay que quitarlas del suelo, no hay que utilizarlas para los nacimientos, porque ellas son plantas que permiten que el suelo no se erosione. De manera que qué fascinante, ¿verdad? Porque de repente usted las logró ver, pero usted no le puso mucha atención. Y nos pasa por el desconocimiento. Pero ya usted las va a conocer. Vamos a escuchar un audio valioso sobre los musgos. Hace más de 400 millones de años, un grupo de plantas pequeñas conocidas como briófitas fueron las primeras en conquistar el ambiente terrestre. Las briófitas se clasifican en tres grandes grupos, conocidos como musgos, hepáticas y antocerontes. Una de sus características más relevantes es que no presentan raíces, pero cuentan con unas estructuras filamentosas conocidas como rizoides que les permiten sujetarse al suelo. Además, carecen de un sistema especializado en el transporte de agua y nutrientes, que está presente comúnmente en plantas como los árboles y en la mayoría de plantas con tallo blando. Sin embargo, su cuerpo funciona como una esponja que absorbe agua y nutrientes del ambiente y los distribuye por toda la planta gracias a las conexiones que existen entre sus células. Cuando hay escasez de agua, las briófitas disminuyen sus actividades vitales y se duermen durante este periodo seco, que puede durar días, meses o incluso años, y solo hasta que el agua vuelve a estar disponible, regresan a darle verdor al paisaje. No producen frutos con semillas, por lo que su reproducción es mediante esporas, las cuales son distribuidas por el viento, el agua y los animales. También pueden reproducirse mediante fragmentación, en donde se rompen pedazos del vegetal estableciendo nuevos individuos. Las briófitas prefieren espacios húmedos, por lo que podemos encontrarlas cerca de los ríos, arroyos, bosques de niebla, bosques templados, selva húmeda, y debido a sus fascinantes estrategias de supervivencia, también pueden estar en sitios áridos, así como en ambientes muy fríos. Estas pequeñas plantas pueden crecer en diferentes sustratos, como rocas, en el suelo, sobre las ramas y troncos de diversos árboles, así como en materia orgánica en descomposición. Incluso, es común encontrarlas sobre el concreto o ladrillos de las calles y las casas. Las briófitas son plantas verdes que realizan fotosíntesis y también producen el oxígeno que respiramos. Incorporan nutrientes al suelo y contribuyen con el ciclo hidrológico al ser excelentes captadores de agua. Son importantes para otros animales, pues les brindan refugio, alimento y agua. Numerosas
Numerosos artrópodos como arañas, ácaros, milpies, escarabajos, entre otros, viven felizmente entre las briofitas. Otros invertebrados como gusanos y caracoles se acercan a beber agua. Los vertebrados como las salamandras, lagartijas, planas y tortugas también utilizan a las briofitas como resguardo de los huevecillos de su progenie y también como fuente de agua, humedad y frescura. Adicionalmente, proporcionan material para construcción de algunas aves para sus nidos. Las briofitas se vuelven grandes bosques desde la percepción de la vida microscópica que albergan, como tardígrados, rotíferos y nemátodos. También son el sitio ideal para la germinación de algunas semillas de plantas vasculares, gracias al microclima que generan las colonias de musgos. Como te diste cuenta, aunque por su pequeño tamaño puedan pasar desapercibidas, las funciones que cumplen en los ecosistemas son de gran importancia. Su ausencia podría afectar directamente a otras formas de vida que dependen de ellas, así como a nosotros mismos. Es por ello que te invito a investigar más sobre el pequeño mundo de las briofitas para conocerlas y cuidarlas. ¿A tu hijo le gusta pasar tiempo frente a la pantalla, jugar videojuegos y ver dibujos animados? Bien, qué interesante, porque aunque son plantas pequeñas, son plantas que realizan fotosíntesis, generan oxígeno, generan el oxígeno que nosotros los seres humanos respiramos, y no solo los seres humanos, las plantas, los animales, los mamíferos, los insectos, las aves. Entonces, no porque son plantas pequeñas son menos importantes. Así que quiero agradecerles y felicitarles por estar aquí aprendiendo algo nuevo, conociendo algo nuevo y sobre todo formándonos para formar a otras personas, formándonos para que seamos esos entes multiplicadores de conocimiento, pero sobre todo un conocimiento que nos lleva a actuar, que nos lleva a conservar, que nos lleva a valorar, que nos lleva a conocer que nosotros, si nosotros destruimos nuestra casa, pues nos vamos a quedar sin casa. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de valorar, de conservar ese patrimonio natural que nosotros tenemos y que nosotros conocemos. Quizás lo tenemos y quizás no lo conocemos mucho, porque quizás estos temas de ambiente nos hablan de las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, pero más allá, lo que está, como quien dice, a la profundidad de todo esto, muchas veces no lo conocemos. Entonces es interesante que en este programa estamos formándonos, estamos conociendo, estamos edificándonos, estamos construyendo para que esto se multiplique, para que nosotros no nos quedemos con esto, sino que lo vayamos transmitiendo a las futuras generaciones. De manera que tenemos un patrimonio natural que es todo un legado, y ese legado tenemos que cuidarlo, porque nuestra vida en sentido amplio, nuestra vida, el oxígeno, los alimentos, viene de ese patrimonio vegetal, que hoy día hay mucha urbanización, hay mucha tala, y entonces estamos dejando, como quien dice, el planeta desprotegido. Y obviamente una de las primeras plantas cuando hay deforestación son estas plantas, las briófitas, los musgos, las hepáticas, los antoceros, los más conocidos, los musgos. Toda esta capa de estas plantas que está creando, que forma el suelo, que es esa primera capa, como quien dice, invisible, que está cuidando al suelo de no ser erosionado, que cuando llueve no se
la lluvia, el agua no se concentre, sino que ellas trabajan como unas verdaderas esponjas que van reteniendo esa agua del ambiente y permiten que los suelos no se erosionen. Cuando el suelo se erosiona no hay retención de agua y todo este proceso desagradable que ocurre cuando los suelos se erosionan. Entonces, gracias por ser parte de nuestra familia de oyentes. Gracias por ser esa gente con ese ánimo, energía, dinamismo y entusiasmo de forjar un mundo más humano, más fraterno, más solidario, más inclusivo, cuidando nuestra naturaleza, cuidando nuestro ambiente, cuidando esa herencia, ese legado que tenemos de los árboles, de las grandes montañas, los grandes ríos, las grandes colinas, los grandes valles, que están conformados por plantas. Las plantas nos alimentan, nos protegen y nos curan. Así que gracias por estar creciendo y en sintonía de Radio Nuestra América Online, una radio creada para educar, para formarnos, preservar y conservar el patrimonio natural mundial. Así que felicitaciones a todos, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por ser parte de ese equipo de gente que este audio lo van multiplicando y enviándoselo a otras personas para que las otras personas también conozcan, también se nutran y trabajen por el cuidado del ambiente. Felicitaciones para todos. Un abrazo grande y nos estamos escuchando el próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar un poquito sobre la importancia de los líquenes. Líquenes, asociación de algas y hongos. Vamos a conocer de esos grupos también. Y así vamos trabajando en el cuidado del ambiente. Bendiciones para todos, felicitaciones para todos, se les quiere mucho y el próximo lunes con los líquenes. Abrazos, bendiciones. Y este fue su programa Naturaleza, Cultura y Sociedad. No te lo pierdas el próximo lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y a las 7 de la noche, hora de Panamá. Con nosotros fue hasta hoy día. Un abrazo, un beso y sintonice nuestra América Online Radio.